Perfecto. Tenemos lo que es este webinar gratuito el día de hoy, previo a lo que va a ser el curso de compresores de aire. Permítame presentarme. Mi nombre es Lilibet, parte de lo que es el equipo de Academia de Ingenieros. Nuestro objetivo es poder traerles temas, cursos y programas que puedan ser de su interés, pero ya de manera práctica, especializada, que puedan solucionar problemas del día a día en el rubro de la ingeniería. Permítame presentarle al ingeniero Ariel Butrón Rodríguez. Es un ingeniero electromecánico con una sólida formación académica y una vasta experiencia profesional en el sector industrial, titulado por la Universidad Mayor de San Simón. Ha complementado su formación con diplomados en instrumentación y control avanzado de procesos industriales y educación superior. En su carrera profesional ha desempeñado roles claves en diversas empresas, incluyendo SMC Bolivia, Cobose Irpa Irpa, Grupo Larcos, Corporación Provisiones S.A., Isotec y actualmente de Easy Mustang Bolivia SRL. Ha trabajado en posiciones técnicas y de gestión, destacándose como especialista en neumática, hidráulica, sistemas de bombeo, generación de aire comprimido, generación eléctrica y sistemas de elevación y transporte. Sus responsabilidades han incluido el dimensionamiento, dirección de montaje, puesta en marcha y mantenimiento de equipos industriales como bombas, compresores, sopladores en empresas reconocidas como YPFB Refinación, Unilever Andina Bolivia, Pila Andina, Vidriolux. Además, ha llevado a cabo proyectos de mantenimiento preventivo y correctivo de compresores Kaiser en varias industrias. El ingeniero Ariel ha desarrollado habilidades blandas de liderazgo, lo que ha permitido que maneje equipos de trabajo eficazmente y mantener relaciones de confianza con clientes. Su conocimiento técnico avanzado y su capacidad de interactuar socialmente lo convierte en un profesional integral capaz de ofrecer soluciones técnicas innovadoras en el mercado industrial. Ya para culminar, porque tiene una amplia experiencia, ha impartido docencia en módulos de neumática, electroneumática y compresores de aire, tanto en la Universidad Ocatet como en el Instituto CDC, demostrando su compromiso con la educación y el desarrollo profesional continuo. Y hoy tenemos presente también parte de lo que son nuestros profesionales especialistas en el rubro y con lo que va a ser este curso de compresores de aire. Gracias, ingeniero Ariel, por acompañarnos y cuando guste podemos iniciar. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, Lilibet, por la oportunidad y bienvenidos a todos nuevamente a este webinar gratuito que tenemos hoy para ustedes. Espero que sea de mucho provecho, de mucha ayuda y de gran aprendizaje. Espero que se vayan aprendiendo un par de cosas más que quizás no lo sabían también el tema de compresores. Voy a compartir mi pantalla. Deme un segundito. Ok. Entiendo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, si ustedes buscan compresor de aire, compresor de tornillo, perdón, en Google, les va a aparecer imágenes como las que está acá, ¿no? Principalmente se ve los tornillos internos con los que funciona un compresor de esta tecnología. Van a aparecer los principales fabricantes. Había alguien que nos preguntaba internamente a qué marca nos vamos a dedicar en este tipo de capacitación de compresores. Y es que no vamos a abordar una marca específica, ¿no? Al menos en Bolivia hay diversas marcas. Acá, por ejemplo, hay mucha industria tiene un gran porcentaje del mercado Atlas Copco, en industria minera, por ejemplo, cementera. em, los compresores Kaiser también tienen su buena participación en industrias alimenticias. Son equipos con componentes alemanes, por ejemplo. Son muy buenos, son muy buenos. Acá también, por ejemplo, ven, acá se cuela un compresor de pistón que también es bastante común en el mercado, es de la marca Schulz, industria brasilera. Entonces, hay sin fin de marcas, hay, como les decía, Kaiser, Atlas Copco, está Boge, Ingersoll-Rand, creo que son las que son las mejores, digamos, en este momento del mercado, al menos acá en Bolivia. Hay algunas otras marcas como Compare, por ejemplo, que también son muy buenas, pero no están tan establecidas acá. Solo hay un par, algunas industrias también que lo ven acá. Entonces, Chicato también es una marca que se ve no más
en el mercado industrial acá en Bolivia, pero creo que está liderado por Atlas Copco y Kaiser y Ingel Sorra, entre esos tres. Entonces, acá ustedes van a ver cómo internamente se ve el compresor de tornillo. Van a ver que en las distintas marcas son muy parecidos, de hecho. Este es en la marca Kaiser, se ve que hay un tornillo macho y un tornillo hembra. Este es de Energía Neumática del Pacífico, no tengo idea de esa marca, pero ven que los tornillos son muy similares. Así que básicamente la tecnología de compresor es muy similar. Hay algunos que ofrecen algunas ventajas aparte de otros, pero básicamente el modo de operación, el funcionamiento obedecen los mismos principios, ¿no? El mismo circuito de funcionamiento. Lo que vamos a abordar en este webinar es más que todo describir cómo funcionan esos circuitos, los componentes que tiene el compresor internamente y cómo interactúan entre sí para poder entregarnos al final aire comprimido. ¿Sí? Entonces acá voy a presentar primero esto. Creo que me parece interesante empezar con esto también. Muchas veces cuando ustedes ven un compresor de tornillo, que de hecho un compresor de tornillo es muy, en todas las marcas diría yo, es muy parecido a lo que ustedes ven acá en la imagen, ¿no? Es un gabinete, es como un cubo, digamos. No se ve normalmente un compresor de tornillo con los componentes expuestos, con el tornillo, con el motor, los filtros expuestos ahí al aire libre. Siempre va encabinado, ¿no? Algo así como un generador de energía eléctrica, algo así también viene este compresor de tornillo. Entonces, normalmente cuando se habla de este tipo de equipo, ustedes lo ven en planta, en una industria funcionando, ven que hay una placa de especificación al lado del compresor, ¿no? Por ejemplo, va a decir Atlas Copco, este tamaño de 100 HPs y caudal de, no sé, 5 metros cúbicos minuto, por decir, y presión máxima 8 o 10 bares, ¿no? Normalmente ese tipo de datos, esos tres datos principales. Lo que llama la atención ahí es que cuando se habla del caudal, cuando dice 5 metros cúbicos minuto, o CFM, como dicen ahí, pues hay CFM, litros minuto, litros segundo. En Kaiser, como está acá en la imagen, normalmente lo especifica en metro cúbico minuto. En Atlas Copco, pues el CFM. Ese caudal, obviamente, es una unidad de volumen por unidad de tiempo. Entonces, hay un error muy común que se piensa por, digamos, lógica, que ese caudal que nos especifica acá en la placa del compresor es el caudal que está saliendo por la línea, que está saliendo por la tubería de aire. Y eso es totalmente falso. Porque el caudal que está especificado en el compresor y el que también se ve en los catálogos obedece a esta normativa, la ISO 1217 en el anexo C, que me dice que ese caudal que está especificado en el catálogo es un caudal FAT, que está expresado en condiciones ambientales, es decir, fuera del compresor. O sea que es el aire que está absorbiendo el compresor. Si me dice 5 metros cúbicos minuto por minuto, de caudal, significa que está entrando 5 metros cúbicos por minuto acá al ingreso del compresor. Ingresa primero al filtro de aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa cantidad enorme que está entrando de aire se comprime, se separa del agua, etcétera, y sale otra cantidad por acá, ya sale comprimido, ¿sí? Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos caudal FAT. Y todos los cálculos que hacemos adelante, siempre vamos a ir referidos al caudal que está ingresando del compresor, no es lo que está saliendo. Entonces, cuando ustedes miden también aire, normalmente se mide aire con un flujómetro tipo térmico, con un flujómetro tipo Vortex. Cuando ustedes miden esa calidad, esa cantidad de aire que está pasando por ahí, deben asegurarse que está expresado en condiciones ambientales, no a la presión a la que está funcionando o a la que está botando la línea de aire. ¿Sí? Entonces, el ISO 1217 en el anexo C nos dice prácticamente que no se puede medir el aire que está ingresando acá. Yo no puedo colocar igual un flujómetro térmico, un vortex acá al ingreso de aire porque simplemente la entrada de aire es bastante grande porque está entrando una gran cantidad de aire. Yo no puedo colocar un flujómetro acá. Entonces, lo que se hace es medir, sí puedo medir la temperatura, puedo medir la presión ambiental y puedo medir la humedad.
Y a la salida puedo medir la presión a la que está saliendo, la temperatura a la que está saliendo y ahí sí puedo poner un flujómetro y puedo medir el volumen de descarga que está saliendo. ¿Sí? Entonces, puedo hacer un cálculo a la inversa, ¿no? Y con ello calcular el volumen de ingreso. Habían algunas, normalmente se mide acá, a la salida de la tubería, ¿no? Para hacer este cálculo a la inversa. Había algunos fabricantes que hacían esta medición a la salida del tornillo. Y ahí obviaba muchos, nos botaba un caudal un poco más alto, ¿no? Porque está botando junto con aceite, condensado, entonces era un tanto engañoso para algunos fabricantes. Pero ahora se ha normado y está totalmente definido que se mida a la salida del compresor y así tenemos los datos de condición de entrada, ¿sí? Eso principalmente como dato fundamental para que lo tengan en cuenta, que el caudal que nos dice ahí en la placa es el que está, es el que está, perdón, entrando el compresor, no es el que sale. Por eso también conocemos cálculos a la hora de dimensionar, por ejemplo, componentes neumáticos. Aplicamos la relación de compresión que estamos llevando desde presión ambiental hasta la presión de trabajo para determinar justamente el volumen de aire a estas condiciones. Habiendo dicho esto, a ver, esto lo voy a llevar acá. Este es el circuito de funcionamiento, bastante descrito, muy, muy representado de cómo, qué es lo que tiene internamente el compresor de aire. Sí, y esto lo vamos a ir describiendo en este webinar, qué es lo que tienen todos los componentes y cómo funcionan. ¿Sí? Por ejemplo, el, dentro de los circuitos de funcionamiento del compresor, voy a poner una pluma. Vamos a definir o vamos a hacer distinción de dos circuitos, el de aire y el de aceite, ¿sí? El de aire es un circuito básicamente abierto, no es un circuito cerrado. Entonces empieza con el ingreso de aire por acá, aire libre, ¿no? Está ingresando aire de la atmósfera y lo primero que encuentra es un filtro de aire. Al igual que un automóvil, un vehículo, tiene su filtro de aire antes de entrar a hacer el trabajo, digamos, ¿no? Para esto, para retener partículas de suciedad, de tierra, de polvo. Si estamos en una industria cementera, minera, por ejemplo, hay mucha cantidad de tierra y de polvo en el medio ambiente. Entonces, eso para retener esa cantidad de partículas acá, para que no ingresen al tornillo. Una vez ingresado el aire y habiéndose filtrado en una primera etapa, porque es un filtro bastante grueso, por decir así, no filtra toda la cantidad, no es que con este filtro se va ya a tener un aire sin partículas sólidas o polvo, sí pasa una cantidad mínima, pero pasa, ¿sí? Pero esto ya se puede separar de otra manera. Entonces, ya habiendo ingresado por acá el aire, lo primero que se encuentra es una válvula de admisión. Esto se conoce como una válvula de admisión. El funcionamiento y cómo se opera depende muchas veces de la tecnología del compresor. Normalmente es un funcionamiento neumático, pilotado neumáticamente, es decir, se manda aire y esta se abre. Y cuando se le quita el aire, tiene un resorte interno que cierra la válvula para que no entre más aire. ¿Sí? Después vamos a explicar para qué nos sirve esta válvula. Entonces, esta es la primera válvula de ingreso o de cierre de aire. Por eso se conoce como válvula de admisión. Entonces, el aire pasa del filtro a la válvula y la válvula se abre y entra directamente hacia el bloque, ¿sí? Hacia el bloque compresor. En el bloque compresor está como se veía en la imagen anterior, como habíamos visto anteriormente. Es esta imagen de acá. Ahí están los dos tornillos, ¿no? Ambos tornillos, macho y hembra, y ahí es donde se va mezclando con con el aceite. Este bloque compresor inicialmente está inundado de aceite, ¿sí? Está inundado de aceite y el aceite lo que hace es que, primero, cumple funciones interesantes, ¿no? El aceite primero sella los rotores, de manera que el aire que está pasando vaya avanzando a lo largo del camino helicoidal del tornillo y se vaya comprimiendo. Entonces el aceite cumple una función de sellante para que el aire no vuelva hacia atrás, en primer lugar.
Otro es que garantiza que los rotores, los dos tornillos, no se choquen entre sí, ¿sí? Siempre va a haber aceite de por medio, entonces eso va a garantizar que los dos tornillos no se vayan desgastando, no hay un choque entre los dos, porque es lo único, uno de los tornillos conduce al otro. Ustedes como ven, hay un motor que está acá, acoplado mediante poleas, pero solo a uno de los tornillos. Uno de ellos se mueve y conduce al otro. ¿Cómo lo conduce? Primero hace contacto con el aceite y el aceite con el otro bloque. ¿Sí? Entonces, cumple la función de sellar, cumple la función de proteger, digamos, a los dos tornillos, cumple la función de refrigerar. La etapa de compresión de aire, una de las consecuencias de comprimir el aire es que el aire se calienta. Es como que las partículas acá en el medio ambiente están, digamos, separadas unas de otras, ¿no? Cuando llega acá y se empieza a comprimir, las partículas se van juntando y van chocando entre sí y eso va generando calor, va generando fricción. Entonces, por eso el aire comprimido siempre se va calentando. Y por ende, este bloque siempre anda caliente. Normalmente anda caliente. Entonces, el aceite lo que hace es enfriar al bloque para que no haya un sobrecalentamiento. ¿Sí? Y por último, la última función que cumple el aceite acá es que todas las partículas sólidas que han logrado pasar todavía al filtro y hayan ingresado al bloque, si son muy grandes, obviamente van a ir rayando al bloque, ¿no? Por eso también la función del filtro. Como entran más pequeñas, estas se mezclan con el aire y el aire se mezcla con el aceite. Entonces, todo el aceite es removido y se lo lleva, ¿no? Toda la suciedad, todo el polvo, la tierra que ha podido ingresar, se lo va llevando el aceite. Entonces, acá lo que está saliendo es primeramente aire comprimido con aceite y algo de suciedad que haya podido arrastrarse por el filtro, ¿no? Y sale por acá, por esta tubería. Entonces, sale, viene por este camino y llega a un tanque. Este tanque se conoce como tanque de separación o tanque separador. Y es como su nombre indica, lo que hace es cumple la función de separar. ¿Qué separa el aceite, que está representado por color verde acá, del aire? ¿No? Como por esta línea está viniendo aire con aceite, ¿no? Lo primero que hace es chocar a las paredes del tanque separador. El aceite se junta, se apelmaza, digamos, en las paredes y va chorreando hasta lo más bajo, ¿no? Del tanque. Y por gravedad, el aire comprimido va subiendo. Sube y antes de pasar a salir del tanque, se encuentra con este elemento de acá, que es otro filtro. Se conoce como un filtro separador de aceite, ¿sí? O cartucho separador, también lo conocen algunos fabricantes. Perdón, estoy subiendo esto de acá. Ya. Entonces, el aceite, como ustedes saben, es bastante difícil de quitar. Si alguna vez se les ha manchado alguna prenda de vestir con aceite, un pantalón, camisa, es bastante difícil de sacar ya una vez se haya manchado, ¿no? Con aceite. Lo mismo pasa con el aire. Ya el aire se ha mezclado acá en el bloque tornillo, ya se ha mezclado con aceite. Entonces, si bien lo líquido se ha separado y se ha quedado en la parte más baja, aún hay vapor de aceite contenido en el aire. Ese vapor de aceite sube y por eso hay este cartucho filtrante. El vapor se queda todavía contenido en este cartucho y garantiza que solo pase el aire. De nuevo, ese cartucho no es perfecto, no es totalmente fino, entonces todavía hay algo de contenido de aceite que pasa por acá, pero una gran parte ya se queda, ¿sí? Hay aceite bastante limpio, digamos, logra pasar acá, ¿no? Porque el cartucho filtrante trata de filtrar todo eso, ¿no? Todas las impurezas, suciedad y aceite que haya quedado. Entonces, ya habiendo pasado esta etapa, un aire un poco ya más limpio de partículas sólidas y de vapor de aceite, sale por el tanque separador acá arriba, ¿no? Y se encuentra con este elemento 7 que es una válvula de mínima presión. Se conoce como válvula de mínima presión. ¿Qué es lo que hace esta válvula de mínima presión? Como su nombre dice, garantiza que en el sistema de aire y de aceite
hay una presión mínima antes de despachar aire hacia la tubería de salida del compresor. ¿Sí? Ustedes si van a ver en las fichas técnicas, en los manuales del compresor, nos dice que esta válvula de mínima presión normalmente está calibrado a 3 4 bares, dependiendo del fabricante. Sí, después voy a explicar para qué nos sirve eso, pero normalmente es de 3 a 4 bares. Entonces, una vez ya se ha vencido el aire comprimido, ya se ha acumulado acá y se ha vencido a la presión que está ejerciendo este resorte con los 3 o 4 bares que está calibrado, esta se va a abrir y va a salir encontrándose con un elemento que es un radiador de aceite o un intercambiador de calor, ¿sí? El intercambiador de calor lo que hace es enfriarlo al aire con este ventilador. Normalmente funciona así. Hay versiones de los compresores donde se puede tener un intercambiador de calor mediante agua. Este enfriamiento es aire-aire, ¿no? Porque estamos con el ventilador enfriando al radiador y el aire está pasando por acá adentro. Entonces es un enfriamiento aire-aire. Puede haber un enfriamiento agua-aire, donde ya no haya un ventilador acá, sino todo esto esté contenido dentro de una cámara de agua. No, el agua en ese caso se calienta y se puede llevar a otro punto de utilización, ¿no? Caldero, duchas, por ejemplo, para ahorrar un poco de calor que se genera en el compresor. ¿Por qué se enfría acá? Porque hemos dicho que acá se calienta. En la compresión, el aire se calienta. Viene caliente por acá, el aire sigue caliente, todo este sistema sigue caliente, ¿sí? Entonces, el aire se debe enfriar antes de pasar por la línea. Por ejemplo, hay filtros después de la salida en la tubería de aire comprimido, se colocan filtros de línea. Los filtros de línea pueden aguantar 40 hasta 50 grados centígrados. Si no enfriamos el aire acá, el aire puede salir a mucho más alto que 50 o 60. Entonces van a dañar los componentes que están hacia líneas abajo, ¿no? Entonces, acá se enfría el aire y por el efecto de enfriación ya se produce una etapa un efecto de condensación. ¿No? Se condensa el agua que se ha generado, que ha entrado por el aire en forma de vapor y se puede separar todavía en esta etapa. No, que eso lo vamos a ver después. Y obviamente después de haberse enfriado acá, que hace un serpentín, sale hacia la línea. ¿Sí? Ese es el circuito de aire. ¿Sí? Si tienen alguna duda, lo ponen en el chat, lo vamos revisando. Igual al final del webinar vamos a estar viendo las dudas que hayan puesto. Entonces, ese es básicamente el circuito de aire. Por eso les decía que es un circuito abierto. Es un circuito abierto porque el aire no vuelve al ingreso acá, ¿no? A diferencia del aceite. Entonces voy a borrar todo lo que he marcado acá para ir marcando lo del aceite. Ok, entonces acá tenemos el circuito de aceite. Acá esto comienza con el bloque compresor también, ¿sí? Como hemos dicho que está sumergido, está totalmente inundado en aceite, se mezcla con el aire y por acá viene aire con aceite. Viene por la tubería, el aceite se va hacia lo más bajo y el aire, como hemos dicho hace rato, se va hacia arriba, ¿no? Y hace todo el circuito de aire que hemos hablado. El aceite, sin embargo, se va hacia lo más bajo y va hacia otro ducto, otra tubería, ¿no? Va hacia un radiador, en este caso de aceite, ¿sí? Y de hecho lo que llama la atención es que el radiador de aceite es más grande que el radiador de aire. En esta figura es así y normalmente físicamente también es así. El radiador de aceite normalmente ocupa un 70% de todo el radiador completo y el de aire solamente es un 30%. Sí, de hecho estos están lado a lado, no hay esta separación, ¿no? Están lado a lado y pareciera un radiador completo, pero sepan que es más o menos así, tiene esa proporción. Entonces, como se ha calentado el aceite y todo el aire con el aceite acá en el bloque compresor, ¿no? El aceite también viene por acá caliente, viene por acá caliente. Todo el calor que se ha generado acá, el aceite se lo lleva. Se lo lleva y viene a esta etapa de enfriación. Este amarillo que ustedes ven que está representado como el número 10 se conoce como válvula termostática. La válvula termostática lo que hace es aperturar
el camino del aceite hacia el radiador o mandarlo directamente hacia un filtro de aceite y que siga su camino, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros encendemos el compresor al principio del día, ¿no? En la mañana. Está frío, ¿no? Obviamente no está caliente porque no está comprimiendo nada. Entonces, si el aceite está frío, no es necesario que vaya a enfriarse alrededor, ¿no? Puede ir directo al filtro de aceite, que es el elemento 11, se filtra algunas purezas, alguna suciedad que hay todavía en el aceite, se queda acá y vuelve al bloque compresor, ¿no? En el bloque compresor se vuelve a mezclar con aceite, con aire y vuelve a hacer el mismo circuito, ¿no? Va al tanque separador, se separa y del tanque separador va al radiador. Y del radiador y vuelve a la válvula termostática, ¿no? Si la válvula termostática dice, no, sigue frío, lo manda al filtro y otra vez hace el mismo circuito. ¿Cómo decide si está frío o no? Tiene que estar por lo menos arriba de 70 grados centígrados. Es igual, varía de fabricante a fabricante, pero normalmente está por ese valor, entre 60 y 70 grados centígrados. Entonces, acá, este, el radiador, cuando ya pasa los 70 grados centígrados en la válvula termostática, recién va al radiador, se enfría en el serpentín que tiene internamente y pasa al filtro. Y del filtro nuevamente al bloque. Entonces, así se va enfriando, ¿no? De manera de garantizar que el bloque nunca pase ni los 90 ni los 100 grados centígrados. De hecho, cuando llega ya a 110 grados centígrados y es una señal de alarma, ya hay un sensor de temperatura incluso, que es este elemento 18 que está marcado acá. Es un sensor de temperatura que va al controlador del equipo y este se debería mandar a apagar el compresor. ¿Por qué a 110? Porque arriba de 110 grados el aceite ya se degrada, ya no sirve, se arruina. Se degrada y ya no sirve, hay que cambiar, ¿no? Y obviamente es que algo ha pasado, ¿sí? Entonces, ese es el circuito de aceite, ¿sí? Ese es el circuito, es bastante sencillo, del bloque compresor al tanque, del tanque a la válvula termostática y de ahí puede ir o al radiador o directamente hacia el filtro. Si va al radiador, después de enfriarse, va al filtro y de nuevo al bloque compresor, ¿sí? ¿Qué más es interesante acá o qué más se puede ver? Voy a tratar de ampliar acá la imagen. Ustedes ven que hay una pequeña franja verde también acá, ¿no? Eso significa que hay aceite. Como el verde está representando el aceite acá, hay una pequeña franja verde acá. Entonces, ¿qué es lo que se sucede? Después de pasar el aire por el cartucho separador, hay un vapor de aceite que todavía ha logrado pasar ese filtro, ¿no? Entonces, ese vapor igual se va juntando, se va condensando y se va acumulando en la parte más baja de este filtro, ¿sí? Como es el aceite que ha logrado pasar al filtro, se supone entonces que es la parte o es el aceite más puro que hay en el sistema, ¿sí? Por eso hay un conducto que comunica esta pequeña zona cóncava donde está el aceite puro, que lo manda directamente hacia los rodamientos del bloque compresor. En los rodamientos del bloque que no son dos, como está aquí, no es uno y otro acá, normalmente son cuatro por lado, si no estoy mal. Entonces se lubrican con el mismo aceite del sistema. Entonces, como este es el aceite más puro, viene por este canal, por esta tubería, llega a los rodamientos, se lubrica a los mismos y después se mezcla con el aire, con el aceite restante y vuelve al circuito de aceite común. ¿Sí? Eso es lo que va pasando normalmente. Obviamente este 16, 15 son filtros adicionales y válvulas check para evitar que el aceite que está acá y mezclándose con el aire por algún motivo pueda venir por esta tubería. ¿Sí? Eso es lo que va pasando. ¿Qué más puedo comentar sobre esta imagen? Es la válvula de mínima presión. ¿Sí? Como les he comentado, esta válvula de mínima presión normalmente se opera o se abre
una presión calibrada de unos 4 3 bares, ¿sí? Entonces, ustedes dirán cómo funciona, cómo el aceite fluye por el radiador, por la válvula, por los filtros, cómo fluye solo, no hay ninguna bomba. No es que en esta imagen estoy obviando acá una bomba que está puesta en alguna parte de la línea. No, no es así. Es que para poder el aceite moverse necesita tener una presión interna de aire de unos 3 o 4 bares, que es justamente lo que está calibrado esta válvula. Que si no está a esa presión, no puede mandar aire porque se necesita aire comprimido acá para mover el circuito. Sin eso no opera nada, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta válvula de mínima presión, para garantizar que haya la presión necesaria en el sistema, que pueda funcionar, que el fluido, el aceite pueda fluir normalmente o comúnmente, y ya cuando está la presión necesaria, ya recién manda aire, ¿no? Ese es uno. Después, acá tenemos una válvula que tampoco hemos hablado. Esta válvula se conoce como válvula combinada, ¿sí? La válvula combinada lo que hace, tiene dos funciones. Una de ellas es, si ven, tiene un conducto que va directamente hacia la válvula de admisión, ¿no? Al inicio hemos comentado que la válvula de admisión normalmente se comanda neumáticamente, porque es una válvula grande, ¿no? Está entrando todo el aire que está del medio ambiente, está entrando una gran cantidad, entonces esta parte son tuberías grandes, por eso es una válvula grande. Si ponemos una válvula eléctrica acá, la bobina tendría que ser también bastante grande. Entonces, por eso se utiliza una válvula de accionamiento neumático, ¿sí? ¿Y quién comanda esta válvula? Justamente es esta acá, la válvula de combinada. Entonces, cuando sea necesario, la válvula se acciona, está tomando aire comprimido de acá, del tanque separador, manda aire hacia la válvula de emisión para abrirla. Se abre, el aire ingresa y funciona todo el circuito, los dos circuitos que hemos explicado, ¿sí? En algún momento puede mandar señal para que se cierre, es decir, corta la salida de aire acá y el resorte hace que la válvula se cierre. ¿Cuándo queremos que se cierre? Cuando estamos en una etapa de vacío, ¿sí? El compresor tiene básicamente tres modos de operación: funcionamiento en carga, funcionamiento en vacío y con el compresor esté apagado, ¿no? Que no esté funcionando nada. ¿Qué pasa con el motor cuando nosotros lo arrancamos desde cero? ¿No? Si es un arranque directo, ¿no? Tiene un pico de corriente de hasta unas 7 veces la corriente nominal, ¿no? Entonces el compresor, si ya ha llegado a la presión máxima de compresión, debe apagarse, ¿no? Debe apagarse hasta que haya llegado a una presión mínima que esté configurada. Cuando llegue a esa presión mínima, otra vez vuelve a tener el pico de corriente. Y así, se apaga, se prende, se apaga, se prende. Para evitar este tipo de funcionamiento, lo que hacen es poner al compresor en modo vacío. Entonces, el modo vacío es que la válvula combinada quite la alimentación de aire a la válvula de admisión y ya no deje entrar aire, pero que el motor siga funcionando, ¿sí? El motor que siga girando, el bloque compresor que siga mandando aceite. Acá no está mandando ya aire, solo está mandando aceite. Manda aceite al tanque, del tanque al radiador, del radiador vuelve al bloque y así, ¿no? Está funcionando. En ese modo de operación, como no está comprimiendo, no hay una exigencia de torque acá en el eje del compresor. Entonces, en lugar de consumir el 100% de la energía del compresor, en vacío solamente consume el 30%, ¿sí? Y cuando ya necesita arrancar o volver a comprimir nuevamente aire, la línea necesita aire comprimido, entonces el compresor debe arrancarse. El motor no arranca desde cero porque nunca se ha detenido, sigue funcionando. Lo que hace es simplemente mandar aire por la línea, abre la válvula de admisión y deja pasar aire del medio ambiente hacia el bloque, ¿no? Entonces, así nos ahorramos algunos picos de corriente en el arranque, ¿no? Así no arranca tantas veces y tenemos un ahorro de eficiencia, un ahorro de energía, perdón. Obviamente no se puede quedar funcionando todo el tiempo en vacío. Ahí estamos obviamente funcionando, estamos quemando más bien energía.
Entonces se puede programar un tiempo definido de, ya, si no entro en carga no sé, 2 minutos, me apago, ¿no? Pero si en esos 2 minutos que está configurado ya llego a la presión mínima, entonces entro en carga y solamente abro la válvula de emisión, ¿sí? Entonces, así funciona esa válvula combinada. ¿Cuál es la segunda función de la válvula combinada? Es que cuando el compresor se para, cuando el equipo se detiene, tiene que liberar la presión interna que hay acá, específicamente en el tanque, que es donde está conteniendo la mayor cantidad de aire comprimido. Entonces, debe liberar todo lo que está acá. ¿Y cómo lo hace? Tiene otro canal, otro ducto, como ven acá, que va conectado justamente hacia el ingreso, hacia donde está el filtro, ¿sí? Hacia donde está el filtro de aire. Entonces, todo el aire que está contenido acá lo manda por acá, lo ventea. Por eso también se conoce como válvula combinada o de venteo, ¿sí? Una de las funciones es accionar la válvula de admisión y la otra es despresurizar el sistema cuando este ya se apaga, ya no necesita funcionar, ¿sí? Ese es el modo de funcionamiento de estas válvulas. ¿Qué más podemos comentar acá? Algunos accesorios que pueden tener, por ejemplo, el tanque de acumulación. En modelos más grandes, como se puede ver tal vez en esta imagen, tienen esta derivación acá que es para llenar con aceite, ¿no? El tanque separador. Hay algunos modelos que son pequeños, que hay que desarmar, hay que sacar la tapa del tanque separador, hay que retirar las válvulas y todo ello para recién cargar aceite. ¿Cuánto aceite cargamos acá al tanque? Porque acá se carga el aceite y de ahí se va distribuyendo a todas las líneas. Acá hay una mirilla de vidrio. Entonces, ¿cómo calculamos que estamos a una buena cantidad de aceite? Es con la mirilla, tiene que estar al 50% en operación, ¿sí? Cuando hacemos mantenimiento, sacamos aceite de todas las partes, de todas las tuberías y cargamos hasta que esté un poco más de la mitad y lo ponemos en funcionamiento. Ya cuando ingrese en funcionamiento, se va a distribuir aceite por las líneas, vaya al radiador, se va a distribuir por todo el circuito de aceite. Entonces ahí seguramente va a bajar un poco más. Entonces, si baja por más de la mitad, obviamente lo agregamos un poco más y hasta que esté en la mitad, ¿no? Cosa que en funcionamiento siempre veamos que el aceite esté en la mitad, ¿sí? ¿Qué más podemos mencionar sobre esta gráfica? Es quizá el motor. Esto lo voy a borrar. Otro dato interesante puede ser el motor. En esta gráfica se ve que el motor está acoplado por correa. Puede haber también un acople directo. En los compresores Kaiser es muy propio el acople directo, uno a uno, ¿no? Es decir, que el motor está acá básicamente, con el eje acoplado, con un acople flexible al bloque tornillo. Entonces es un movimiento uno. Acá se puede jugar con las poleas y llegar a una relación de movimiento, ¿no? De rotación. También puede haber un acople con engranajes. En teoría, el acople directo es mucho más eficiente porque no hay pérdidas, ¿no? de transmisión de movimiento. En el de correas, como está acá, puede haber resbalamiento y puede haber un tanto de pérdida de eficiencia acá. En el del engranaje también puede haber que no hay tanta pérdida de eficiencia porque los engranajes se van chocando uno a otros, ¿no? Entonces, no hay mucha pérdida tampoco. Es muy bueno el acople directo. Normalmente los acoples flexibles, o como están acá con poleas, son con compresores de baja potencia, pero ya con equipos de mayor potencia, 100 HP, 150, 50 kilowatts, etcétera, ya vienen con acople directo o engranajes. Y aparte del control del mismo motor, ¿no? Este motor es simplemente de arranque y parada, pero para llegar todavía a una segunda etapa de mejora de eficiencia, lo que se hace es utilizar el mismo motor, pero con variador de frecuencia, ¿sí? Con el equipo funcionando con un variador de frecuencia,
lo que se busca es tratar de adaptarnos en la generación de aire comprimido con el consumo de aire que hay en planta. ¿Sí? Si el aire se está pidiendo mucho caudal de aire comprimido, entonces el variador puede incrementar las frecuencias para hacer rotar más al eje del motor y que comprima más aire. Si la exigencia de la línea no es tan alta, el variador lo que va a hacer es adecuarse, bajar las rotaciones del motor y asimismo bajar las rotaciones del tornillo, ¿no? Para no comprimir tanto aire. Entonces, normalmente, como yo sé que estoy poniendo un buen compresor con variador de frecuencia en la línea, es que la variación en el consumo de aire comprimido en planta debe estar entre un 40 y un 80% de la capacidad básicamente del compresor. Si hay esa variación del 40 al 80% durante todo el día, ponemos un variador de frecuencia y estamos teniendo una buena relación de eficiencia. ¿Sí? Si colocamos el compresor con variador de frecuencia y solamente la oscilación en el consumo de planta va entre un 80 a un 100%, o sea, es mínima la oscilación, entonces el variador realmente no se está aprovechando al máximo, ¿no? Solo está variando entre un 80 y un 100% y no está regulando casi nada. Para eso, mejor compren un compresor de tornillo con velocidad fija, sin variador de frecuencia. El hecho de que venga con variador de frecuencia significa un incremento en el costo de alrededor de un 40% o quizá más. Porque no es simplemente que el compresor ustedes lo piden con velocidad fija y después se les ocurre colocar un variador de frecuencia. No es que se compran un variador y lo instalan, no es tan fácil. Tiene que haber un lazo de control con el controlador, con el PLC. Es un poco más complicado lo que se ve. Entonces, por ello siempre es lo más recomendable es comprar el compresor ya con su propio variador de frecuencia, ¿no? Porque ha pasado una etapa de ingeniería por el fabricante y demás. Si la variación del caudal está a menos del 40%, tampoco es recomendable colocar un variador de frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque un variador de frecuencia normalmente te regula hasta unos 20 Hz. Cuando está abajo de 20 Hz, el motor está girando muy lento. Si gira muy lento, acá también tiene su propio ventilador, ¿no? Que está enfriando al motor. Si está girando muy lento, no lo va a poder enfriar bien, se puede llegar a dañar y realmente el bloque está girando muy lento, ¿no? Entonces no está llegando a cumplir con el desplazamiento de aire comprimido en el sistema y quizás no llega al requerimiento de caudal tampoco, ¿no? Entonces por eso lo recomendable con variador de frecuencia siempre es que funcione entre el 40 y el 80%. En ese rango está bastante admisible. Creo que eso sería con lo que quería mostrarles en la presentación de hoy, en la explicación de hoy. Voy a leer algunos comentarios, algunas consultas que seguramente hay por acá. Déjeme revisarlo. Dice, a ver, Guillermo, yo mido el caudal producido tomando el tiempo de llegada del tanque a una determinada presión. Utilizo la ley de Boyle agregándole el tiempo. Claro, la ley de Boyle-Gariot. Sí, sí, sí. Básicamente se puede medir el consumo de aire comprimido, de hecho, en el tanque, utilizando el tanque, ¿no? Si yo no tengo una referencia de cuánto es mi consumo de aire, yo puedo cargar, por ejemplo, un tanque de 1000 litros. Entonces pongo un delta P. La presión máxima a la que ha llegado es 8 bares y la presión mínima, por ejemplo, es 7. Yo controlo en tiempo cuánto se ha vaciado ese tanque de 1000 litros de 8 a 7 bares y así puedo tener el dato del caudal del compresor. De hecho, es así, eso lo vamos a ver también en el curso, ¿no? Para calcular consumos puntuales. ¿Cada cuánto se cambia ese filtro en minería, el de aire libre, al filtro de aire? Depende. Normalmente los filtros, según el fabricante, en condiciones óptimas, en una sala acondicionada donde no entra tierra, no entra polvo, normalmente se cambian a las 3000 horas. Pero si están en un ambiente bastante agresivo, donde hay mucha tierra, mucho polvo, normalmente donde realmente se va a tapar rápido ese filtro, lo pueden disminuir ya a 2000 horas o si es muy agresivo incluso a 1500, a 1000. No, se puede llegar a hacer eso, cambiar cada 1000 horas, ¿no? Alguna vez alguien me preguntaba, ¿y cada cuánto tengo que soplar o limpiar el filtro? Y es que lo recomendable es que no se haga eso,
que no se limpie, no se sopletee el aire, como normalmente se hace en los vehículos, ¿no? Y lo sopletean y le sacan la suciedad. Lo que están haciendo ahí es forzar a las partículas sólidas a salir del filtro que ya ha quedado estancado. Entonces, como que la porosidad del filtro ya ha quedado un poco más gruesa de lo que era inicialmente. Entonces, no está cumpliendo la misma función del filtrado, ¿sí? Lo recomendable siempre es cambiarlo por uno nuevo. La válvula de mínima presión también sirve como válvula check. Sí, es totalmente correcto. Esta válvula de mínima presión, no sé si se logra apreciar en la imagen, pero tiene dos resortes, uno grande y uno pequeño, ¿no? El grande es el que cumple la función de mínima presión, ¿no? Para cerrar este elemento de acá, ¿no? Pero si se encuentra aire que está tratando de retornar también la línea con el compresor, por ejemplo, ya ha dejado de mandar o de comprimir, este pequeño resorte actúa y baja este elemento para cerrar. Entonces sí funciona como una válvula check. De todas maneras, es igual recomendable colocar una válvula check a la salida de la línea, ¿no? Después de la tubería de salida. ¿Por qué hay retorno de aceite por la válvula de emisión en un compresor Schulz? Esa es una muy buena pregunta. Y eso me pasó también alguna vez que quisimos hacer mantenimiento de rutina a un compresor y al cambiar el filtro de aire, el filtro de aire de acá, vemos que tenía manchas de aceite, ¿sí? ¿Por qué llegaría aceite hasta acá si el circuito de aceite está, digamos, acá separado, ¿no? Entonces, si seguimos la línea, esta conexión, por ejemplo, nos lleva hacia la válvula combinada. La válvula combinada toma aire de acá, del tanque separador, donde sí hay aceite con vapor. Si está mandando aire con aceite por acá a despresurizar esta línea, que al final se va a llegar a mezclar con el filtro de aire y a la válvula combinada, lo que estamos llegando a presenciar es que realmente este filtro ya ha llegado a su tiempo de vida y ya no está filtrando nada, que está llegando, dejando pasar bastante aceite. Tanto aceite que incluso está llegando a la válvula combinada y llegando acá, ¿no? Entonces es una señal bastante clara de que hay que cambiar este cartucho filtrante. Este cartucho filtrante normalmente dura dos cambios del cartucho de aire y de aceite. Es decir, si este se cambia a las 3000 horas y este también, este debería durar 6000 horas. No, normalmente dura dos veces. Pero si está llegando a pasar a mucho aire, mucho aceite, es que ya llega a su tiempo de vida, ¿no? Y hay que cambiar. Eso no solo pasa en compresores Schulz. Bueno, sí, los compresores Schulz, la verdad, no son de la mejor marca que he visto en la industria. Pero este efecto del aceite también lo he visto en buenas marcas como Kaiser o Atlas Copco. Así que suele pasar que se les ha pasado el tiempo de funcionamiento o de mantenimiento de este filtro y está pasando aceite por ahí. ¿Cómo quitar la humedad que absorbe para que no ingrese a la red de tubería de aire? Hay maneras, ¿no? Hay maneras. Por ejemplo, este radiador de aire, como está enfriando el aire, se está llegando al punto de rocío a presión de condensación del agua. Entonces, el vapor de agua que ha estado presente en el aire caliente que está saliendo por acá, al enfriarse se va a condensar. Se va a condensar y puede tener acá, tal vez no se ve, eso sí creo que no se ve en la imagen, pero puede estar conectado a un elemento que es una purga de condensado automático, de manera que el condensado que se va generando se acumula acá y después se purga a una línea de tratamiento de purga, ¿no? De condensado. Normalmente esto, bueno, al menos acá en Bolivia, no sé cómo será en México, en otros países, pero en Bolivia no está regulado este condensado, ¿sí? Normalmente lo botan a la alcantarilla y ya. Pero en otros países sí vi que está regulado, no se puede botar a la alcantarilla porque está con contenido de aceite principalmente. Si lo botan a la alcantarilla, el aceite eventualmente puede llegar a un río, puede llegar al mar y estamos contaminando, ¿no? Entonces normalmente va a una tubería específica de control de condensados. Ahí ya se separa una pequeña cantidad de condensados, pero después del compresor a la salida se ponen filtros, se ponen secadores de aire
que lo mejor siempre es poner un secador de aire. Y con eso garantizamos que se separe una gran cantidad de condensado y no llegue hacia la línea, que ustedes ya saben lo dañino que puede ser. ¿Qué pasaría si anulo la válvula termostática para que el aceite esté más frío? Lo que se hace es tratar la válvula termostática más bien lo que hace es tratar de ahorrar, ¿no? De no mandar aire perdón, aceite innecesario cuando no se necesita enfriarlo, ¿no? Básicamente esa es la función. Pero sí es un punto, ahí tienes mucha razón, sí es un punto normalmente donde se puede llegar a detectar una falla. Por ejemplo, si yo estoy viendo que el compresor falla por temperatura muy alta, lo primero que a mí me interesaría revisar sería la válvula termostática. ¿Por qué? Porque significa que el aceite caliente que ha venido por la línea ha llegado a la válvula que ha fallado y no se ha ido a enfriar al radiador, va al filtro, va al bloque y ya caliente, no se ha enfriado, vuelve al bloque caliente y se vuelve a calentar más, vuelve al tanque, vuelve a la válvula, no se enfría y vuelve a calentarse más y más y más hasta que puede ocurrir una falla. Entonces, lo primero que yo podría revisar ahí es la válvula termostática, si está funcionando, si está operando bien. ¿Por qué bota aire con aceite a la salida? Si te refieres a la salida en la tubería, es que todavía hay contenido de aceite que está arrastrando de acá, ¿no? Está arrastrando acá como se ha mezclado en el bloque compresor y aquí el aceite líquido se ha separado, pero en forma de vapor aún está presente en el aire y aún pasando por el cartucho aún sigue presente, ¿no? Entonces todo eso va a la línea, ¿no? Como les decía, es bien difícil separar, entonces para eso se pone una serie de filtros, ¿no? Filtros coalescentes hasta un filtro de carbón activado, que es el filtro más fino para separar aceite, ¿no? Ese ya me separa incluso hasta el olor del aceite. Pero hay un cierto tratamiento. ¿Cómo cambiar la válvula de admisión y cómo funciona en el arranque si no hay aire en el sistema? Ya. La válvula de admisión normalmente se cambia, se cambia, si no estoy mal, a las 20.000 horas. Se hace un kit de mantenimiento, hay kits de mantenimiento, reparación y hay obviamente el cambio de la válvula de admisión. Entonces, normalmente lo que hace esta válvula, lo voy a borrar por acá para que se note mejor. Entonces, a las 18.000 horas o 20.000 horas aproximadamente, se hace un mantenimiento, ¿no? Se cambian algunas juntas, se cambian algunos resortes que puede haber acá. Y en el kit de reparación ya se puede cambiar incluso el resorte grande, los asientos, casi todo interno puede quedar como una válvula casi nueva, o incluso cambiarla por una nueva. Es una válvula, la verdad, bien peligrosa. Tiene un resorte bastante grande acá, ¿sí? Tiene un resorte bastante grande y lo que hace es, tiene unos pernos acá. No se ve tal vez en la imagen, pero tiene unos pernos bastante grandes. Hay que ir sacando las tuercas de los pernos poco a poco de cada lado con un sujetador un extractor de rodamientos. He visto que lo hacen para evitar que cuando se ya esté en el último giro, por ejemplo, de la tuerca, el resorte no nos venza y se separa de golpe, que incluso en los manuales de mantenimiento de esta válvula hay peligro de muerte, ¿no? Por el efecto del resorte. Entonces es un trabajo bastante delicado, digamos, pero sí es necesario hacerlo en algún momento, ¿no? Cambiar las juntas, los resortes que hay internamente. ¿Cómo se abre internamente? Es que el compresor empieza a funcionar, al inicio empieza a funcionar y empieza a mandar aceite, ¿no? Por la línea. Entonces el poco aire que hay contenido para acá se va comprimiendo y llega a una presión suficiente como para abrir esta válvula, ¿sí? No sale nada por acá, pero el poco aire que hay acá se va comprimiendo y llega a una presión suficiente para abrir esta válvula y ya abierta la válvula ya ingresa aire a montones, ¿no? Básicamente es así. ¿Por qué hay retorno de aceite por la válvula de emisión en un compresor Schultz? Creo que esa es la pregunta que me hacían igual un poco más antes. Está bien, ya lo habíamos respondido.
Tengo el tanque vacío, tengo la presión atmosférica y tengo el tamaño del tanque. Con esos datos, más el tiempo que tarda en llegar el tanque a la presión que le estoy midiendo, puedo saber la producción real de volumen de aire en CFM o en litros por segundo. Sí, más que el tanque vacío, lo que nos interesa saber es en qué tiempo se descarga. Más bien hay que tener el tanque lleno. No, ni sabía. No hay que tener el tanque lleno, obviamente los datos de presión atmosférica y todo lo que comentas, pero más bien hay que tener el tanque lleno. Si tengo el tanque vacío, lo que me va a dar acá es calcular el caudal en que yo estoy cargando al tanque. Pero yo quiero saber el caudal en que se descarga este tanque y es el mismo que es el que está consumiendo planta. Otra pregunta, si pongo en funcionamiento el compresor trabajando en vacío, la máquina demanda aire, el compresor entra en modo de trabajo, el consumo de aire baja en la máquina, el compresor entra en descanso, pero resulta que evacúa todo el aceite, entra en falla. A ver, quiero entender bien esta pregunta. Si pongo en funcionamiento el compresor trabaja en vacío, la máquina demanda aire, el compresor entra en modo de trabajo, ¿ok? El consumo de aire baja en la maquinaria, el compresor entra en descanso, pero resulta que evacúa todo el aceite. Evacúa todo el aceite. ¿Por dónde lo evacúa? El aceite no debería salir por ningún lado. De hecho, como tiene la mirilla acá, puede que con el tiempo, ya cuando incluso lleguemos a las etapas de mantenimiento, el aceite ya no esté acá en la mitad. Puede que haya bajado un poco porque la otra parte ha salido en forma de vapor, ¿no? De aceite por acá, pero después no debería haber ningún punto por el que fugue aceite, ¿no? Si está fugando aceite en alguna conexión, en alguna tubería, se va a ver claramente en el piso del compresor y obviamente ese es un dato bastante preocupante porque si no hay suficiente aceite, no se va a lograr enfriar bien y no va a lograr enfriar bien al compresor, ¿sí? Entonces ese es un dato que preocupa. Tanque acumulador de aire comprimido, ¿cuántos años de duración se lo tomaría? Bueno, un tanque de acumulación de aire normalmente viene con su certificado de que ha sufrido una prueba hidráulica y de que puede soportar, normalmente son 11 bares, ¿no? Para un compresor de 8 bares. Entonces, como no se hace en realidad un mantenimiento a los tanques, lo que se puede hacer es calibrar primero las válvulas de seguridad que tienen los tanques de aire comprimido y al menos unos 4 o 5 años hacer una prueba hidráulica, no del tanque, para garantizar que esté todavía con el espesor de tubería, de metal, digamos bien, y que pueda soportar la presión que estamos trabajando. Y obviamente la calibración de las válvulas por lo menos una vez al año. También se puede poner otra check en la entrada del tanque de almacenamiento, como la tienen compresores. Sí, 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 también se puede. Que normalmente la entrada del tanque es la salida del compresor, ¿no? Así que también se puede. ¿Se puede cambiar de aceite mineral a aceite sintético puro? Sí, sí, normalmente ustedes piden, de hecho, con qué aceite ustedes quieren que venga, si quieren mineral o quieren semisintético o sintético, o después también se lo puede cambiar. Lo recomendable siempre es poner el sintético, no es el que les dura más. Si el mineral les dura 3.000 horas, el sintético les va a durar 6.000, ¿no? Casi es casi el doble. Entonces siempre es lo recomendable utilizar ese tipo de aceite. Algunos equipos sirven tienen diferenciales en los filtros, sirve mucho el diferencial. Sí, correcto. Es lo mismo que aplica en los filtros de línea, ¿no? Algunas marcas tienen mucho más avanzado, digamos, esta tecnología, ¿no? Algunas marcas, en lugar de esta válvula, por ejemplo, termostática, funciona con un bulbo, ¿no? Que se dilata con la temperatura. Hay algunas marcas que ya operan con servomotores, por ejemplo. Hay otras marcas que ya, como dice acá el compañero, tiene diferenciales de presión, ¿no? Por ejemplo, en el filtro de aceite. Si el diferencial es muy grande, ya es recomendable cambiar el filtro, ¿no? En todos los filtros del sistema. Entonces, el daño es por la electroválvula. En el caso del aceite, por la válvula de emisión, no es un daño de la electroválvula en sí, es que el filtro, el cartucho separador, ya ha llegado a su tiempo de vida,
¿no? Entonces, como que su función es retener vapor de aceite. Entonces, como ya está bastante retenido, digamos, ya está acumulado bastante aceite de acá, entonces ya está dejando pasar más, ¿no? Por eso está ingresando por acá. ¿Qué problema puede ser cuando pasa aceite a la línea de aire principal? Lo normal, de hecho, es que pase aceite, ¿no? En forma de vapor. Siempre pasa aceite. Pasa aceite, pasa condensado y pasa partículas sólidas o partículas de tierra, digamos, de polvo. Entonces, hay una normativa que nos dice cómo tenemos que filtrar cada uno y separarlo, ¿no? La única manera, incluso no solamente el aceite de acá, del compresor, como está ingresando aire acá del medio ambiente, también entra gases de hidrocarburo, ¿no? De los autos, de los montacargas que hay externamente de planta, todo eso también va ingresando y lo va comprimiendo. Entonces, siempre pasa una cantidad de aceite por acá, ¿no? Y después lo ideal es filtrarlo. ¿Qué pasaría si el filtro separador del aceite se aplata dentro del tanque? Si el filtro separador de aceite se aplana, puede ser, dentro del tanque. Bueno, la verdad es que este filtro, hay algunos fabricantes que tienen este filtro separador por fuera, entonces es más fácil cambiarlo incluso que en la manera en que está dibujado acá, pero normalmente los filtros se controlan por tiempo, ¿no? Por tiempo y en algunas marcas ya más avanzadas por diferencial de presión. ¿Cómo dimensionar la tubería para transporte de aire para no perder eficiencia? ¿Algún ejemplo práctico? Sí, eso lo vamos a ver en el curso. Justamente este webinar era más que todo para explicar el compresor. En el curso vamos a ver que normalmente en los proyectos que yo he podido realizar, siempre hemos considerado tres criterios para mantener un buen tamaño de tubería. En la línea son bastante fáciles los criterios que habla de presión, caída de presión admisible, mantener una velocidad normal para tener un caudal lo más laminar posible del aire y mantener la tubería del compresor. Bueno, con eso vamos con un par de preguntas más y con eso ya estamos. A ver, ¿por qué cuando se apaga el compresor la válvula de admisión se queda abierta y deja escapar el aire? No, cuando se apaga el compresor de hecho se cierra. Se cierra por el efecto de acá del resorte, ¿sí? El que deja escapar el aire es esta válvula de acá, es la válvula de venteo. Cuando se apaga, deja escapar y se escucha justamente como un ruido, ¿no? Que escapa por acá. El cabezal del motor, ¿con cuánto de temperatura debe trabajar en una compresora con refrigeración a aceite e hidrolina? El cabezal del motor. El cabezal del motor se refiere, me imagino, acá a la carcasa. La verdad que en la experiencia que yo tengo no se controla tanto. Bueno, sí hay algunos fabricantes que van controlando. Acá tienen su sensor de temperatura y eso va al controlador, pero donde más énfasis le ponen en controlar básicamente la temperatura es acá, en el bloque, porque es el elemento más sensible. Ese es el corazón del compresor. Si este se llega a dañar por sobretemperatura o algo similar, el cambiarlo representa un 60-70% en el precio de un compresor nuevo. En acá lo que se controla es la temperatura del devanado, ¿no? La verdad no tengo en la cabeza en este momento qué temperatura llega. La verdad nunca lo he llegado a controlar así con mucha dedicación o algo muy fino, pero lo podemos revisar. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en descarga? Eso se configura en el controlador. No hay un tiempo definido. Eso depende del proceso. Según su experiencia, ¿cada cuántas horas se recomienda el mantenimiento preventivo? Depende de la industria. Si es una industria bastante limpia, una industria alimenticia, que está en una sala acondicionada, que no le llega el sol, no le llega tierra, puede mantener las horas del fabricante, ¿no? Las 3000 horas, por ejemplo, que se cambia el filtro de aire, el filtro de aceite.
y el mismo aceite. Ya si es una zona bastante sucia, con bastante polvo, se puede bajar eso, ¿no? El tiempo de mantenimiento. ¿Cuál es la mejor condición de trabajo en un compresor en espacio abierto, semiabierto? Bueno, lo mejor para un compresor es que esté en un espacio cerrado, no un espacio cerrado, que no le llegue el sol, que tenga tuberías de desahogo, digamos, del aire caliente que está expulsando por el enfriamiento de los radiadores, ¿no? Entonces, eso es lo más recomendable. Eso igual se va a ver a detalle en el curso. Hay otra forma de refrigerar el aceite para, aparte del aire, sí, es poner justamente acá en un intercambiador con agua, ¿no? Como dice el compañero Walter, con agua. ¿No? Entonces, sería un intercambio líquido-líquido, digamos, aceite con agua y este aire con agua. Entonces, de esa manera, y esto se puede llegar a torres de enfriamiento para tener aire, frío, digamos, pero esto se puede utilizar más que todo para tratar de ahorrar un poco de calor, el calentamiento que se tiene en los radiadores y llevar el agua caliente a algún otro lado. ¿Por qué mi compresor cada vez se rompen sus correas? Puede haber un desalineamiento, quizá, acá. Puede que estén muy tensadas, puede que no sean las correas adecuadas. Normalmente tienen acá en las patitas del, del motor unos elementos de alineamiento, ¿no? De manera en que podemos aflojarlos y sacar las correas fácilmente. Y cuando hacemos el montaje de nuevas correas, vamos tensando acá. Entonces puede que esté muy tensado, puede que ya el desalineamiento, esta correa, por ejemplo, esté más acá, digamos, ¿no? Entonces la transmisión es así. No sé si se puede apreciar mejor. Y bueno, como última pregunta, ¿alguna marca para trabajos en altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar? Todas, todas no. Lo que se hace para trabajar a 3.000 metros sobre el nivel del mar, o 4.000, 2.000, es hacer un derrateo del equipo, ¿no? Primero derrateamos el aire que está contenido en altura y después derrateamos el equipo para que funcione a esa altura también. Entonces, hay un doble derrateo que hacemos. Normalmente hay ciertos proveedores que solo hacen un derrateo, pero lo más sano es hacer dos. Pero al hacer dos también se tiene un sobredimensionamiento bastante grande. Entonces, hay que verlo caso a caso. Pero en el curso sí les voy a explicar cómo hacer el derrateo, ¿no? Y las consideraciones que tienen que tener. Entonces, eso sería, compañeros, con el webinar. Les agradezco por su participación. Vamos a trabajar si no me equivoco, va a ser de acá una semana, en 2 semanas el curso completo y ahí vamos a ir avanzando muchas más cosas acá. Entonces, la verdad que como todos los que yo creo que están acá participando en la presentación, han visto que la aplicación de aire comprimido se da básicamente en casi todas las industrias, petroleras, alimenticias, papeleras, manufacturas, se ven en casi todo. ¿No? Y en casi todos los lugares se utilizan también compresores de tornillo. Por eso la importancia de saber cómo funciona internamente, cómo llevar aire, cómo tratarlo, cómo tener el mejor aprovechamiento del equipo que tenemos, porque realmente estamos consumiendo mucha energía también en este equipo. Un dato interesante en los compresores es que normalmente si tenemos un compresor, por ejemplo, de 100 kilowatts, 80 de esos kilowatts se están yendo al medio ambiente en forma de calor y solo 20 se transforma en energía potencial, que es el aire comprimido, ¿no? La presión del aire comprimido. Entonces, hay un 80% de energía que se va al medio ambiente, ¿no? Entonces, por ello es un equipo que no funciona a muy alta eficiencia, donde podamos ahorrar y mejorar la calidad y del trabajo del equipo, realmente equivale a mucho, ¿no? Equivale a mucho. Entonces, ¿cómo ustedes pueden saber si se les ocurre, si pasa alguna falla en el equipo, en el compresor? ¿Cómo ustedes pueden saber dónde empezar a revisar? Que es justamente conociendo el circuito, ¿no? Que hemos visto hoy. Si ustedes ven que se eleva la temperatura, ya puedo saber o puedo ir a revisar la válvula termostática. Puedo verificar el nivel de aceite. Puedo verificar si no está tapado las tuberías,
la válvula de emisión está funcionando correctamente, si hay aceite en los filtros de aire, por ejemplo, yo ya sé por qué puedo dar ese método o por qué está pasando eso, sabiendo básicamente cómo funciona el equipo, ¿no? Entonces, sé que en la vida real tal vez ya cuesta identificar estos componentes que hemos visto acá en la imagen, No he hecho pero nada, ya ¿no? teniendo una buena idea de cómo funciona, pueden tener también una buena idea de dónde empezar a revisar cuando tengan alguna falla, ¿no? Entonces, por eso los invito nuevamente a que puedan participar de ese curso, que está muy interesante y estoy seguro que todos van a llevarse algo más de lo que ya sabían.